Queridos hermanos, les saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesús. Estoy muy agradecido a nuestro Señor que hoy podemos otra vez estar en su presencia. Podemos estar en su presencia 24 horas al día. Nosotros caminamos en su presencia, pero hoy estamos en una presencia especial porque estamos reunidos todos en espíritu y como iglesia y podemos disfrutar de este gran momento de meditación en la palabra de nuestro Señor. Hoy les traigo una palabra muy especial, una palabra de aliento, una palabra de exhortación para que ustedes permanezcan en la fe, para que permanezcan creyendo al Señor en lo que cada uno está creyendo, porque cada uno cree por algo en especial en su vida. Y hoy voy a traerles una palabra que les dará ánimo y los levantará espiritualmente y no tendrán esas manos tan decaídas espirituales, sino saldrán con nuevas fuerzas para luchar. Y antes de comenzar nuestra prédica, quería decir que Alex hoy por una razón va a faltar y cada uno ya sabe, la razón está en el grupo de nuestro WhatsApp, el motivo. Yo se los repito, el motivo es que la hija de Alex tiene un poco de fiebre. Digo un poco porque sí, es un poco de fiebre. Para el Señor no hay nada en lo imposible y sabemos que como papás ellos no durmieron toda la noche, están cansados, así que Alex hoy se tomará un descanso y yo lo estaré cubriendo en esta parte de nuestra reunión, en la parte en español. Y antes de comenzar vamos a orar por la palabra para que el Señor prepare nuestros corazones. Vamos a orar también por los hermanos que necesitan sanidad, por nuestra hermanita Lizzy, para que ella también esté sanita, la hija de Alex, y después vamos a meditar en la palabra, ¿sí? Vamos a orar. Padre nuestro, sabemos que tú nos escuchas. Gracias, papá, porque cada uno de nosotros tiene un Padre tan amoroso como tú y un Padre amoroso que eres tú, Señor. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. Tú eres un Padre vivo, tú eres un Dios vivo, un Dios fuerte, un Dios poderoso y sabemos que para ti no hay nada imposible. Para ti todo es posible. Solo las cosas para los hombres, para nosotros hay muchas cosas imposibles, pero para ti todo es posible. Gracias, Señor. Te agradecemos que tú estás de nuestro lado, que nosotros somos tus hijos y tú eres nuestro Padre, Señor, y escuchas nuestra voz y cuando te pedimos algo en el nombre de Jesús, tú nos das todas esas cosas necesarias, la salud, la prosperidad, la vida en abundancia. Y gracias, Padre, porque cada uno de nosotros te tenemos a ti y tú eres un Dios todopoderoso. Bendice, Señor, esta palabra. Bendice la palabra que cada uno de nuestros hermanos va a escuchar, para que esta palabra traiga fruto en sus vidas, para que sus corazones la asimilen como una semilla y para que esa semilla crezca, que es tu palabra, Señor. Te agradecemos. Bendice, Señor, a cada hermano y hermana que están viendo esta prédica, que están escuchando. Toca sus corazones, sus cuerpos, sánalos físicamente, espiritualmente y emocionalmente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de comenzar nuestra prédica, como ya había contado, que va a ser una palabra de exhortación. Una palabra de exhortación quiere decir que es una palabra de ánimo, animar a alguien. Cuando una persona está desanimada, cuando una persona está flaqueando en algunos aspectos de su vida, cuando una persona está debilitada, se necesita siempre de alguien que te anime, que te dé ánimo y que te anime de una forma positiva, que te cargue de esas energías. Saben que de alguna forma podríamos decir que nosotros como seres humanos somos baterías andantes, ¿sí? Somos como una batería. Ustedes, cada uno ya tiene un celular, hasta mi mamá tiene celular. Cada uno tiene su celular, pero el celular no tiene batería eterna, se descarga y cada día hay que enchufarlo para que cargue la batería, para que la batería cargue y para que vos hoy en día, ahora, quizás estás viendo esta prédica a través de tu celular o de tu tablet, ¿sí? Y necesita ser
cargada. Y nosotros somos como esas baterías que necesitamos la carga constante del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. La carga nuestra es el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Y ahí es donde vos empezás a ser cargado. Cuando vos sentís que, tengo el poder. ¿Por qué? Porque de repente, no sé, te crecieron los músculos. No, porque sentís la palabra de Dios en tu interior, porque sentís que la palabra de Dios entra en tu corazón y se hace viva y eficaz, que es la palabra que es espíritu y vida, que es la palabra que son verbos de vida eterna, que son palabras de Cristo Jesús que se vivifican en ti. Y eso es lo más importante, eso es lo más hermoso, cuando te cargas con la energía del Espíritu Santo. Ahora algunos van a decir, pero dijo energía del Espíritu Santo. Bueno, es una solo simbólicamente, ¿sí? Yo estoy hablando de energía, sino de una relación. Cuando nosotros tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, Espíritu de Jesús, cuando tenemos esa relación íntima, en comunión, estando con Él, entonces vemos que nos cargamos de toda fuerza y poder que Dios nos dio en Cristo Jesús y ella está dentro nuestro. Vamos a leer un pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, y es un pasaje pero muy famosísimo, el pasaje más famoso de los famosos, o no tan famoso de los famosos, y yo ya me mareé solo, así que un poco de humor esta mañana. Bueno, capítulo 9, Evangelio de San Mateo, y desde el versículo 18 en adelante, y esta es una historia sobre la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Son historias cortitas que ocupan muy pocos pasajes bíblicos, son sucesos, no historias, no es una, ¿cómo te puedo decir? No es una leyenda, no es un cuento, es algo que sucedió en verdad cuando Jesús estaba en la tierra y quizás tú has escuchado o en tu vida experimentaste una sanidad y gozaste del gran poder sanador de nuestro Señor Jesús, que hasta el día de hoy se manifiesta en la vida de cada persona. En cada persona, Dios tiene sanidad para cada uno, dispuesto ya. Es como que cuando vos venís ante el arbolito de Navidad y el regalo ya está para vos. Y serías muy tonto no abrirlo, decir, ay Padre, te ruego por un regalo de Navidad para mí, pero ya está debajo del árbol, solo tienes que tomarlo, ya te lo dio en Cristo Jesús. Y bueno, y esto nosotros lo que vamos a ver sobre Jairo y esta mujer. El protagonista principal es Jesús. Los protagonistas también otros principales es la mujer, el Jairo, y vamos a leer este pasaje. San Mateo capítulo 9, versículo 18 y en adelante. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal, se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocase solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto en toda aquella tierra. Y vamos a leer también quiero leer en otros pasajes bíblicos también el mismo pasaje, que sería quiero encontrarlo
Así nosotros vemos cómo otro evangelista describe este pasaje. Estamos en Mateo y vamos a leer Marcos, a ver si yo encuentro en Marcos. Porque es muy interesante unir siempre las dos, uno o varios testigos, porque esto te ayuda a abrir el panorama, ¿viste? Cuando vos lees, cuando uno te cuenta y decís, mirá qué lindo, y viene el otro y te cuenta el mismo suceso con otros detalles más. Vamos a leer Marcos. Marcos. Estoy buscando, pero no puedo encontrar. Bueno, porque se me solapó la página. Bueno, no importa. En otro pasaje bíblico, no me acuerdo en qué evangelio, cuando dice Jairo, dice aquí, y que mientras él decía estas cosas, Marcos capítulo 5, 21, 43. Vamos a leer, ahí está, ya lo encontré. Marcos capítulo 5, desde el versículo 21 al 43. Estoy buscando, 7, 5. Pasando otra vez Jesús, Marcos 5, 21 y en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Acá dice está agonizando, y en el San Mateo dice, mi hija acaba de morir. Entonces, ¿quién tiene razón? Lo que pasa, sucede lo siguiente. En otro pasaje dice que cuando ya se acercaba a Jesús para rogarle que la hija estaba por morir, vinieron unos y le dijeron, no, ya murió. Entonces, tanto Mateo como Marcos tienen la razón, porque el padre primero no sabía que estaba muerta, pero después le dieron la noticia de que ya murió. Y dice, mi hija está agonizando. Y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Acá hay otros detalles, ¿ven? Pero una mujer que desde hace 12 años padecía el flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía. Ven que cualquier enfermedad te roba plata. Sí, la enfermedad te despoja de tus bienes. Eso es así. Y esto es lo que vemos en la Escritura. Y dice que todo lo que tenía, gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Habla de una enfermedad no como de una bendición o una lección de que Dios le estaba enseñando, sino un azote, algo que te azota y te hace doler. Cualquier enfermedad es un azote. Y dice, fue salva dice que y cuerpo estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva.
¿Qué pasa? Ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús sana de las enfermedades, sana de los azotes. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Ya está, murió. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y vemos que aquí el problema es el temor muchas veces, que cuando nosotros tenemos miedo, cuando la situación empeora y aparece el miedo. Y él dice: no temas, solo cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo, Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Para Jesús, la muerte física es como un sueño, es como dormir. Por eso dice que en el último día postrero, cuando todos resucitarán, seremos como despertados del sueño, ¿sí? La niña duerme y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Y aquí vemos algunos detalles sobre los cuales vamos a meditar y espero exhortarte con este pasaje bíblico tan particular. ¿Qué pasa aquí? Vemos a dos personas. Vemos a Jairo, que está pidiendo por la sanidad de su hija, y vemos a una mujer que no pide nada. Y vemos a Cristo Jesús. Esto nos enseña que en la vida Jesús se encontraba con diferentes personas, con diferentes necesidades y en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. Y cada persona que se le acercaba a Jesús tenía un grado de fe, un nivel de fe, digamos, un grado de fe particular. En este caso, Jairo se acercó a Jesús y dijo estas palabras y rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Él dice: vení a mi casa, vení, yo te estoy esperando, ven a mi casa. Pon tu mano sobre mi hija y ella vivirá, ella estará sana, solo quiero que hagas esto, que pongas tu mano. Y después vemos a otro, mientras que Jesús camina hacia la casa de Jairo, vemos otra persona que es la mujer. Y ella dice lo siguiente: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Dos grados diferentes de fe. ¿Se acuerdan del centurión? Él tenía otro grado de fe. No es que tenía mucha más fe o mucha menos fe que el otro. Ellos tenían la convicción de que si Jesús hacía esto, sucedería lo que ellos esperan. Entonces, el centurión creía lo siguiente: si tan solo Jesús diría una palabra. Él dijo: tu palabra, si vos la mandas, si tú mandas tus verbos, tu palabra hará lo que tiene que hacer, porque yo tengo en mi mente, decía el centurión, que tu palabra es como mis soldados a los que digo: ve y hace. Entonces, si vos dirás esas palabras, saldrá de tu boca, irá adelante de mí y hará lo que tiene que hacer. Y fue así cuando Jesús dijo: no he hallado tan fe en Israel. Dijo: bueno, ve y como has creído te será hecho. Y cuando lo encontraron sus siervos por el camino y dijeron: mira, tu siervo está sano. Y fue sanado cuando Jesús mandó su palabra. Y aquí vemos otro aspecto. Vemos el aspecto de que Jairo quiere que Jesús vaya y toque y imponga las manos. Y vemos a otra mujer que dice que yo lo tocaré. Son dos grados diferentes de fe. Diferentes de fe, porque las personas son diferentes. No hay un manual, no hay un instructivo, como digamos un instructivo
Paso número 1, arrodillarse. Paso número 2, levantar la mano izquierda. Paso número 3, decir tales palabras. Y paso número 4, recibirás tu sanidad. No hay un manual, hay una relación con Jesús que Él está buscando con vos. Él está buscando con vos para que vos te relaciones con Él y que digas cómo querés recibir tu milagro. Como si fuera que cuando vos estás haciendo un pedido por Mercado Libre, ¿no? Hoy todo el mundo maneja Mercado Libre. Entonces, cuando vos haces el pedido, hay opciones de cómo querés recibir tu compra. ¿Querés ir a buscarlas vos mismo? ¿Querés que venga por correo? O por un correo express rápido a puertas de tu casa. Y por lo general cada uno elige ese paquete que llegue a tu casa y para que vos lo tomes y no tengas que caminar hasta el correo, a una sucursal de correo. Qué tonto sería una persona que camina hasta la sucursal del correo, porque si puede llegar hasta tu casa. Pero ¿qué sucede? Sucede en la vida de los cristianos lo mismo. Muchas veces nosotros queremos que hagamos así y la respuesta de Dios llegue solamente a tu casa y vos la tomes. Pero hay veces que vos necesitas actuar, como en la vida de Jairo. Él tenía que ir y buscar a Jesús. Tenía una posición en Israel. Él era un principal de la sinagoga. Sí, diríamos hoy en un lenguaje moderno, era un pastor, pero uno de los pastores que no reconocían en algún tiempo, ellos no reconocían a Mesías, a Jesús como Mesías, pero cuando su hija estaba enferma, él tiró todo eso, desechó todo eso y fue a buscar al Mesías, fue a buscar a Jesús. Y vemos que cuando él se acerca y dice, Señor, yo tengo fe, ¿qué dice? Mire, fue con él, miren, y vino y dijo Jairo en el versículo 22, y luego que él vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y en San Mateo dice lo siguiente, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, Jairo decía, Jesús, quiero que vos hagas lo siguiente, que pongas tus manos sobre ella, que pongas y ella va a vivir. Ese es mi grado de fe. Y saben que Jesús respeta eso. Jesús respeta cualquier grado de fe que tenga la persona. Y cuando la mujer que tenía flujo de sangre dijo, tan solo tocaré el manto de Jesús, estaré sana. Jesús tenía un manto, como si nosotros podemos ver hoy a muchos judíos que cuando ellos están leyendo las Escrituras se ponen ese talit, un manto sobre la cabeza, un talit sobre un kipá, se ponen el talit y empiezan a leer las Escrituras. Bueno, él tenía ese manto, estaba cubierto con ese manto y la mujer tocó el borde, y en los bordes de esos mantos se ponían tipo unos pompones, no sé cómo se dice, tipo como unos pincelitos, y ella tocó ese pincel, lo tocó. Eso significaba que buscaba, cuando una mujer tocaba eso, quería ser redimida, y ella dijo, tan solo tocaré su manto. Entonces cuando sucede eso, cuando Jesús camina con el Jairo, ya van a la casa de Jairo, están caminando y sucede este suceso, Jesús se para porque es la primera vez que pasa con él, porque hasta aquel entonces ninguno buscaba tocarlo para ser sano, solo esta mujer fue la primera que inició con su ejemplo una ola de milagros que después sucedían, que todo el mundo se abalanzaba a Jesús para decir, si tan solo tocase a él voy a ser sano. Antes de eso nadie lo hacía, pero después que escucharon este rumor, muchos iban corriendo y saltaban sobre Jesús. Si hoy en día vos estás enfermo con algo y ves a una fuente de sanidad que es Cristo Jesús, ¿qué harías? Yo haría lo mismo, correría,
saltaría sobre encima de la multitud y tocaría a esa persona para ser salvo. Y esto es lo que sucedía. Entonces, miren, cuando sucede esto, Jesús no habla con la mujer, bueno, le dice que ella fue sana y se salva de tu azote, que la enfermedad para Jesús, mucha atención, la enfermedad para Jesús es un azote. Él no dice una bendición, no dice una lección, Él dice un azote. En otro pasaje bíblico, cuando Jesús estaba en una sinagoga y había una mujer jorobada, dice que no deberíamos el día del sábado, cuando Él discutió con el principal de la sinagoga, no sería bueno un día sábado liberar a esta mujer del azote. La enfermedad de estar jorobado, el azote del diablo, dijo. Para Cristo Jesús, cualquier enfermedad es un azote. Por más que vos digas, no, bla, 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 y encuentres otras excusas, no. Acá dice la palabra así, y no va a ser cambiada por más que uno invente cualquier barbaridad. Jesús se relaciona con cualquier enfermedad y la llama como azotes, azote. Una enfermedad es un azote. Y Jesús siempre va en busca para solucionar eso y revertir la situación para que la mujer esté sana y para que la hija de Jairo no muera, para que esté viva. No hay otro camino, sino un camino positivo y un resultado positivo. Y vemos esto, volviendo atrás, rebobinando. Vemos a Jairo, que dice, impón tus manos. Vemos a la mujer que dice, tocaré. Y Jesús y el poder de Jesús está dispuesto para los dos. ¿Saben que cuando cuando pasó la sanidad de la mujer, Jesús nos dijo, che, Jairo, ¿viste? ¿La viste, Jairo? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te falta a vos? ¿Viste cómo ella está creyendo? ¿Por qué no me dices como me dijo el centurión? A ver si tan solo di una palabra. ¿Vos no crees que yo puedo decir una palabra y tu hija estará sana en este momento? ¿Qué te pasa, Jairo? ¿Acaso estás flaqueando? Sos un pastor. Sos una persona, un principal de la sinagoga, un maestro del pueblo de Israel. Estás enseñando todos los días sábados en la sinagoga, estás leyendo la escritura y estás flaqueando y me estás pidiendo, robándome mi tiempo, malgastando mi tiempo para que yo vaya y imponga mis manos sobre tu hija, cuando esta mujer ha logrado un resultado mucho mejor. Esto lo diríamos nosotros como seres humanos, pero vemos a Jesús que Él está lleno de amor, está dispuesto a salir a ayudar en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Tan solo ve si vos decís, ay Jesús, yo creo que mi sanidad vendrá de esta manera. Jesús está dispuesto, voy a hacer como Él quiere, tan solo para que esté sano. Y vemos que cuando en Mateo dice cuando habló con la mujer esta que recibió la sanidad, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y cuando dice acá salvado no es sanado, y es la palabra salvado la que se utiliza en griego, significa salvado, liberado, prosperado, es todo, es la vida, Zoe. Entonces, cuando Jesús dice, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Entonces, nosotros vemos, alguien está taladrando, por eso yo estoy escuchando, ¿sí? Capaz alguien escuchará ese ruido. Bueno, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, tu hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva de aquella hora. Cuando Jesús dijo eso, fue salva. ¿Salva en qué sentido? No de salvación de vida eterna, sino salvada de la enfermedad. Jesús te salva.
Jesús salva, sana, libera, perdona. Entonces cuando Él, se me fue esa palabra en griego, me parece, zoe es la vida de Dios y sozo, me parece que esa es la palabra de salvación. Bien, y nosotros podemos ver que Jesús está dispuesto a actuar en nuestras vidas tan solo que nosotros le demos el lugar. Entonces, cuando vos querés tener ese lugar, ese resultado de Cristo Jesús, esperalo con fe. Y Jairo, cuando él veía que todo se oscurecía alrededor de él, una mujer de repente fue sanada ante sus ojos. Pero de repente cuando sucede eso, vienen otros y le dicen, che, tu hija ya ha muerto, no molestes más al maestro. Y Jesús se apura a decirle las siguientes palabras y le dijo, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué quiso hacer Jesús? Quiso cortar todo el miedo y el pánico. Cuando nosotros vemos que alguien se salva, se sana, y de repente recibís una noticia mucho peor sobre tu vida, sobre lo que te concierne a vos, y entonces Jesús vemos que Él se apura de una forma muy rápida para cortar todo ese miedo. Eso es lo que pasa muchas veces en tu vida cuando vos estás persiguiendo un resultado positivo. Es muy importante no tener miedo, no dejar que el miedo te invada. Y entonces cuando Él dijo esas palabras, agarró toda la multitud. Cuando Jesús dijo eso, toda la multitud le dijo, bueno, váyanse, iré yo solo con Jacobo, Pedro y Juan. Listo, nadie más, Andrés también que va a ir con nosotros y listo. Entonces cuando Él hace esto demuestra que Jesús no quería un ambiente de se me fue la palabra. No quería un ambiente incrédulo, alrededor de la casa de Jairo, de toda la gente que lo seguía, porque él sabía que no todos iban a poder lidiar con ese pensamiento de que la hija ya ha muerto. Entonces el ambiente incrédulo tenía que ser cortado, tenía que ser desechado. Entonces lleva solo unas pocas personas, las cuales iban a estar pudiendo creer y permanecer en la fe con Cristo. Y cuando llega a la casa de Jairo, ve todo el alboroto, todos los que lloran, todo lo que sucede. Y dice, y tomando la mano de la niña, dijo primero la frase que la niña no está muerta, está durmiendo, y todos se burlaban de él. ¿Sí? O sea, la gente se burla, hasta se burlaron de Jesús. Y muchas veces cuando vos vas a decir, por las llagas de Jesús soy sano, vendrá uno, te apuntará así con el dedo y se burlará de vos. ¿Sabes por qué? Porque no tiene fe en la palabra de Dios. Vendrán, hasta de la misma iglesia, vendrán y te van a decir, ¿pero qué te crees que esto es mágico? ¿Entendés? Y te van a apuntar con el dedo y te van a decir, no, estás equivocado. Pero Jesús no se dejó llevar por esas burlas. Él echó a todos. Ese ambiente de ambiente incrédulo fue deshecho. Quedó él solo con los padres que tenían fe de que Jesús podía hacer algo. Y dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó. Y andaba pues, tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Resucitó la chica. Jesús resucitó a la niña. La resucitó. En otros estudiosos bíblicos dicen, cuando Jesús dice Talita cumi, es cuando vio el mismo manto que la mujer tocó mientras que Jesús se dirigía a la casa de Jairo, el mismo manto, talit, ellos le dicen talit, los hebreos, los judíos le dicen talit. Otros estudiosos bíblicos dicen que él la cubrió con ese talit
y la tomó de la mano y dijo, la que está bajo del talit, a ti te digo, levántate. Y es como que talita cumí, se nombra el talit, la niña debajo del talit, levántate. Es como, esos estudiosos dicen que la frase es incompleta un poquito. Por eso dice talita cumí y dice que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y él dice, y vemos que la niña se levantó. Esto es también un tipo y sombra de lo que hizo Elías con el niño de la viuda cuando murió, que cuando lo cubrió también con el manto. Y esto nos simboliza que Jesús está dispuesto de cubrirte con su manto. Bajo las alas del Altísimo, bajo su manto nosotros estamos bajo su protección. Y ninguna enfermedad o azote nos podrá tocar gracias al Señor Jesús. Por eso, este pasaje bíblico para mí es un pasaje de exhortación, para que vos permanezcas en la fe, para que estés firme en lo que estás creyendo. No dejes que el ambiente incrédulo otra vez se me traba la lengua, y el ambiente incrédulo no te afecte, para que la incredulidad no esté afectando tu vida. Porque nosotros tenemos a Jesús con nosotros, tenemos su poder, tenemos el Espíritu Santo y gracias a Él podemos ser efectivos en lo que hacemos y obtener resultados positivos. Dejando esta palabra hoy para vos, para que vos estés animado a seguir creyendo, animado a estar en Jesús, animado de creerle en todo lo que Él hace para vos. Te dejo esta palabra y te deseo para que Cristo Jesús te acompañe en todas tus necesidades, para que no solo Él te acompaña, ¿sabes? Pero para que vos lo veas, para que Jesús te abra los ojos, para que veas que Él está contigo, Él está con vos, el Espíritu de Dios, Dios Todopoderoso, está con vos, acompañándote en tu vida. Te deseo lo mejor, te deseo las mejores bendiciones en Cristo Jesús y que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Благодать Господа Иисуса Христа, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. И любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Христа, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого